Muy buenas tardes. En esta ocasión, pues, estaré ofreciendo más sobre lecturas del primer capítulo de algunas historias. Y voy a comenzar con una que ya había leído previamente. A continuación se las voy a mostrar. Solamente voy a compartir acá la pantalla. Aquí está. Perfecto. El legado de Ragnarok 1. Esta historia yo ya la había leído y pertenece a Mr. Rennick, quien es además el administrador principal de Rastreadores de Estrellas. Ya saben que este club, que lo pueden encontrar como club-de-lectura-js. Igual se los voy a escribir en la parte de la descripción del video. Bueno, ya saben que pueden entrar libremente en este club o también a Fantasy Community, pero lo de hoy pues es esta lectura del primer capítulo. Y bueno, más que empezar como tal con las partes, vamos a empezar con la sinopsis. Que dice así: ¿hasta cuándo durará este sufrimiento? Es la pregunta que sigue latiendo en el corazón del mundo desde que una enfermedad comenzó a poseer a los magos, arrebatándoles la oportunidad de alcanzar la edad adulta sin antes sucumbir a un incurable trastorno mental, perdón, que los empuja a destruir todo. Para contenerlos, surgieron instituciones dedicadas a formar guerreros cuya única misión es dar caza a quienes nacen con magia. Entre ellas destaca Argus. Será precisamente aquí donde Shinryu conocerá a Kyogan, un joven mago, en el lugar más incoherente de todos. ¿Qué sentido puede tener un encuentro así? Mientras tanto, detrás de este escenario, Ragnarok se asoma sin que nadie comprenda su significado ni sepa de los poderes que existen más allá de la estratosfera. Tarde o temprano tendrá que desentrañar este entramado y darle sentido a todo. Muy buena esta sinopsis. Y bueno, esta lectura pues yo ya la tuve previamente y va muy, pero muy de acorde a lo que sería pues la historia en general. Y bueno, aquí está una vez la sinopsis, pero está acá también algunas advertencias. Esta historia es una saga, por lo que no esperes que todo se resuelva en el primer libro. No obstante, tiene su trama central y esta se desarrolla como es debido. Son 5 libros en total. Empecé a desarrollar esta historia cuando era un niño de 11 años y me inspiré mayormente en Final Fantasy, aunque la historia ya está bastante. Así que, por favor, les pido no decir que me base en Harry Potter solo por el simple hecho de que haya una academia y magia. Esta historia siempre la soñé como un manga o una novela visual. Lamentablemente, mi tiempo ya no me da para pulir mi capacidad de dibujar, mucho menos para alcanzar el nivel que exijo. Por fortuna, ha aparecido la IA, que toma mis bocetos y los transforma en reales. Esta historia tiene dichas imágenes, que además retoco con Photoshop, para que realmente interpreten lo que busco. La IA comete muchos errores aún, como cambiar color de ojos, anatomía, y es genérica. Tristemente para mí hay toda una cacería de brujas contra todo aquel que se quiera, o sé pensar en usar una IA, y aunque en gran parte esté de acuerdo, ya que también estoy hasta la coronilla de leer libros aquí que evidentemente están escritos con IA y tienen cero mano humana, me parece que está criminalizándola más allá de la cuenta, incluyendo personas que no creamos imágenes para atraer más lectores, sino porque es un sueño hecho realidad ver a nuestros personajes y escenas cobrando vida. Lo hago por mí, no por ustedes, pero obviamente si alguien disfruta ver las imágenes me parece una maravilla.
Págale a un artista, gritan algunos, sin saber que no todos tenemos los recursos para eso y que no tiene sentido invertir dinero solo si estás publicando en Wattpad por entretención. Obviamente, cuando uno apunta a una editorial, las cosas cambian. Si usas la IA para crear imágenes, entonces también la usas para que escriba por ti. Muchos aseguran esto. He visto a varios haciéndolo y a otros atacando a un escritor solo porque han visto un punto y coma extraño en su libro. Que vamos, ya es prueba total para confirmar que escribo usando IA. Mi historia está aquí para ser juzgada como cualquier otra. La he escrito con pasión. Ha pasado por 1000 versiones. Me ha visto crecer y sigue soportando mi constante búsqueda de ser alguien que escriba algo decente. Si te parece que soy de los que usa la IA para escribir, estás en tu derecho, pero creo que se nota cuando alguien escribe algo sacado del alma o de un robot. Para finalizar, no hay romance, así cueste sobrevivir sin él en esta plataforma, pero los personajes son personas con sus sentimientos y demás. Nunca se sabe qué pueden nacer si hay dos congeniando también. Sin embargo, de ser el caso, su relación nunca se comerá la trama principal de la historia. Gracias por darle una oportunidad a esta lectura. Y una disculpa por tanta cháchara. Te aseguro que no soy de los que deja mensajes en sus historias. Bueno, esta sería pues otra parte antes de recibir pues lo que sería el contenido de esta obra que nos deja por aquí su autor, Mr. Rennick, que como repito, él es el administrador principal de Rastreadores de Estrellas. Igual yo en la descripción, repito una vez más, les voy a dejar la forma en la que ustedes pueden encontrar el club. Lamentablemente los enlaces pues todavía no me los va a dejar. Bueno, no va a dejar a ustedes que los abran porque me pone que por lo menos el canal debe de estar funcionando 2 meses y algo así como un historial en YouTube. No entiendo muy bien, pero bueno. Continuar a la siguiente parte. La locura de los magos. ¿Hasta cuándo soportaremos esto? Es la pregunta que aún perturba a un mundo que no entiende cómo. De un segundo a otro se manifestó una enfermedad que enloqueció a los magos, llevándolos a destrozar todo. ¿O se tratará de una maldición? Hay quienes aún postulan esta posibilidad, aunque todavía no encuentren una sola evidencia que les otorgue sustento. La tan temida locura mágica brotó en un día ya cargado de angustia, mientras los curanderos más expertos del reino corrían hacia el castillo de un rey mago que murmuraba palabras atropelladas y sin sentido y miraba rincones vacíos con una concentración perturbadora. Nadie logró anticipar la inmunidad que había desarrollado contra tantos brebajes y somníferos. Al caer la noche, un alarido lacerante rompió el silencio. La reina, fiel compañera en la adversidad de su amado, clamaba auxilio, arrinconada del rey que arrojaba espumarajos con sangre y sudaba profusamente. En un clímax aún mayor, desató una furia irracional sobre ella. Golpes y patadas se abatieron sobre su cuerpo postrado. El fin de la mujer llegó cuando él decidió aplastar su cráneo para después morder y desgarrar su carne en una hazaña caníbal. Los sirvientes se dispersaron en búsqueda de socorro, gritando por todos los pasillos. La reina ha perecido, el gran mago ha terminado de enloquecer y la ha despedazado. Sin que nadie tuviese el poder para detenerlo, se dirigió a la ciudad que rodeaba el castillo en una búsqueda obsesiva por encontrar un hijo que jamás existió. El follaje se retorció mágicamente a su alrededor como tentáculos, aplastando a quienes osaron negar su desquiciada fantasía, mientras sus hechizos ígneos convirtieron las casas en brasas. Él solo preguntó una y otra vez, ¿dónde enterraron a mi esposa e hijo, malditos enemigos de los Reyes Magos?
Durante el amanecer, la ciudad había dejado atrás su forma. Quedaban piedras derretidas, siluetas carbonizadas que el fuego había esculpido en posturas que ningún cuerpo vivo adoptaría. Ni un alma, ni un rastro humano, solo un hombre encorvado sobre los restos de todo lo que una vez había amado y prometido proteger con su propia vida. Lo que se desató en aquella... Lo que se desató en aquella... Bueno, voy a dejar aquí un comentario. Marcó uno de los peores males conocidos por la humanidad y no se limitó a una simple ciudad. En otros reinos, los magos comenzaron a enloquecer de la misma forma, casi en simultáneo. Las guerras sin motivo lógico Ah, es que sí, sí, sin motivos lógicos, ok. Había leído sin motivo. Sin motivos lógicos no tardaron, tampoco en la casa. Los que alguna vez gobernaron con justicia empezaron a perseguir a sus propios súbditos por las calles, por los campos, por los bordes de los ríos, con la misma ferocidad de un animal hambriento que sigue un rastro de sangre. No había negociación posible, ni súplica que los detuviera. Solo un desorden mental que nadie sabía nombrar todavía. Continentes enteros se quebraron bajo el peso de hechizos prohibidos, enfermedades que no distinguían fronteras, hambrunas donde antes había abundancia, y en algunos rincones del mundo simplemente nada, porque islas enteras se hundieron tras un poder que los hombres no deberían ver. Quizás todo esto era inevitable, creyeron algunos. La humanidad había dependido demasiado de los magos y de sus habilidades, entregándolos la corona de cada nación como si fueran dioses. ¿Podría quedar entregándoles? Tal vez podría ser ala. Bueno, pero mira, eso es... Bueno, creo que sería más entregándoles, pero aquí lo hacemos así. De cada nación como si fueran dioses, tal vez los dioses verdaderos, hartos de ser olvidados. Decidieron recordarle al... Hartos de ser olvidados, decidieron recordarle al mundo a quién pertenecía realmente el trono, o tal vez no, pero cuesta imaginar otra explicación. Sin embargo, algo sobrevivió. De entre las cenizas emergieron los que quedaban, soldados sin reino y gente común sin nada más que perder. Juntos hicieron lo impensable. Abolieron las leyes que protegían a los magos y los derrotaron con estrategia y oración. Alzaron sobre las ruinas un orden nuevo. Encerraron a cuanto mago pudieron, a otros simplemente los mataron, sin juicio ni ceremonia. Los sabios y médicos estudiaron la locura y postularon que se trataba de una enfermedad dirigida al lóbulo frontal, aunque nunca hallaron certeza suficiente para probarlo, así que la teoría de la maldición ganó muchos adeptos. La confusión envenenó al mundo entero al descubrir que los magos más jóvenes se mantenían ajenos al fenómeno. Hubo quienes los defendieron pidiendo clemencia y más estudios médicos, viendo en ellos una prueba de inocencia. Pero los que habían tomado el liderazgo no estaban dispuestos a ceder. Los declararon encarnaciones del mal, hijos del dios oscuro Eren. Desataron una guerra y
Los que postulaban el perdón perecieron con ella. Lo que siguió no pudo ser llamado noble. No hubo ningún respeto por las palabras de amor que profesaba Loisa, la diosa de la vida y el bienestar. Experimentaron abriendo las cabezas de los jóvenes capturados hasta descubrir algo impresionante. La enfermedad se activaba exactamente 2 meses después de que cumplieran 19 años, sumiendo a cualquier mago en una psicosis iracunda y casi instantánea que progresaba sin pausa hasta devorarles la mente por completo. Con el tiempo y sin cura a mano, los magos pasaron a ser monstruos cuya libertad debía ser atajada a cualquier costo. Los nuevos alzaron imperios avalados, según aseguraban, por los mismos dioses divinos, entre ellos Loisa. Se proclamaban forjadores de un mundo nuevo, elegidos para exterminar a los malditos, mientras la tecnología comenzaba a crecer de forma nunca vista. Naves que surcaban los cielos donde antes solo los hechizos alcanzaban. Vehículos que devoraban distancias, barcos que prometían conectar tierras inexploradas. Era, decían, el amanecer de una era de gloria. Pero todos, a día de hoy, saben que es mentira. Después de 322 años, la enfermedad continúa y esa gloria no es más que una palabra petulante que los imperios repiten para mantener el pecho en alto. Bajo esta capa de prosperidad se siguen imponiendo costumbres perturbadoras a los nacidos con magia sometidos, promoviendo la frialdad con todos los hijos hasta que alcancen los 6 años, momento en el que el despertar de sus manás comprobará si son magos o seres humanos. Las instituciones que forman cazadores proliferan sin cesar, sin importar si sus presas han enfermado o si son jóvenes que aún guardan cordura. Se considera un deporte divertido atrapar a esas monstruosidades mientras lloran, creyendo tener almas. Muchos solo caen en laboratorios donde son abiertos día tras día, mientras químicos desfiguran sus cuerpos, todo con la excusa de que, algún día, una sanidad será encontrada. Pero creencia más falsa no puede existir. Los científicos lo saben y solo sonríen. Sus beneficios dependen del problema, no de la solución. Muchos lo suponen, pero ninguno se atreve a decirlo. Con impotencia observan una cultura en decadencia, generaciones cada vez peores, más desequilibradas en todos los sentidos. Sin embargo, lo que el mundo no sabe aún es que la respuesta contra esta enfermedad sí existe. La explicación, la raíz del mal. O al menos existía hace algunos años, oculta en el saber de una maga que vivió aislada en un bosque. Ella, con más de 20 años, no sucumbió a la locura. Ninguna enfermedad jamás la rozó, pero se mantuvo apartada de la sociedad, negada a compartir sus conocimientos gracias a un egoísmo incomprensible. Su mundo solo se redujo a un niño que había engendrado su único y más sagrado compromiso, Shinryu, un pequeño que había sido bendecido con la esencia de aquellos ángeles que habían abandonado a la humanidad antes de que se desatara la locura mágica. Su amor por mamá se hacía notar cuando gateaba como un polluelo por la vegetación, persiguiéndola por donde fuera. Shinryu no conocía a otros seres humanos, pero no parecía notar. Mamá era un universo completo para él, especialmente cuando adornaba el bosque con hechizos, luces que bailaban entre ramas, colores que se movían como juguetes espaciales. Shinryu la seguía con los ojos muy abiertos, como si el mundo entero hubiera sido creado exclusivamente para su asombro. Aunque mamá, a veces algo hostigosa, se esmeraba en mantenerse a su lado, no dejándolo ni explorar. Pero había una razón muy simple. Ocurría que él jamás sería mago, pues un mago nunca nacía de otro. Tal carencia le garantizaba una vida libre de la maldición, pero también lo privaba de útiles poderes.
Ella, por razones que nadie más conocía, trabajaba de forma ferviente para que Shinryo se erigiera como un caballero de honor inquebrantable y carácter generoso, sin importar cómo y a costa de cualquier obstáculo, como si fuese una misión más importante que el bienestar del planeta entero. Sentándolo sobre su hombro, le revelaba las crónicas del mundo, contándole historias de hombres que eligieron bien cuando nadie los obligaba y de otros que escogieron lo contrario. Lo que más le sorprendía a él era saber sobre la existencia de otros seres humanos. ¿Serían tan grandes como mamá o tan pequeños como él? A lo largo de las enseñanzas de mamá, entendió que debía ser un niño bueno, jamás robar, jamás romper promesas, jamás lastimar a otros. Con la llegada de la noche siempre entonaban una canción peculiar, aunque no tan inocente como parecía. No te duermas, conejito mandilón, que el campo aún espera tu curiosa visión. Hay flores nuevas que debes encontrar. No te detengas, sigue sin descansar. No, no te canses, conejito soñador. Los capullos aún guardan su esplendor. Corre y descubre lo que aún está por nacer, que en las montañas pronto va a florecer. Serás la luz, iluminarás, la montaña oscura se abrirá, y en sus cavernas brotará la flor suprema. La flor será refugio eterno, su majestad. Aunque sus voces eran un espanto de notas y gallos, se miraban reconociendo que solo asustaban a los árboles y terminaban riendo hasta que las lágrimas les impedían seguir. Era la música más horrible del bosque y la más querida. Aunque antes de cerrar los ojos, ella le decía una y otra vez, siempre cuidaré de ti. Por todas estas razones y mucho más, Shiryu vivía sonriendo. Pero cuando estuvo a punto de cumplir los 6 años, su vida sufrió un giro brutal. Su madre lo guió fuera del bosque para adentrarlo en el bullicio de la civilización. Las calles de la ciudad lo llevaron al borde del pánico. No comprendía la razón detrás de esta decisión. Sus manos se aferraban a las de mamá con tanta fuerza que se enterraban en las palmas. Ella solo le dedicaba una sonrisa de convicción. Todo va a salir bien y esto es necesario para tu crecimiento, le insistió. Después de un trayecto que se sintió eterno, entraron en una casa donde les asignaron algo llamado cuarto y una cama para ambos. Ella la abrazó hasta que dejó de temblar y le explicó que el lugar se llamaba hostal. Rodeado por su calor, Shinryu pudo conciliar el sueño. Pero entonces ocurrió algo que nadie podía explicar. Aún durmiendo, seguía escuchando los susurros de su madre y sentía su largo cabello rozándole el rostro. Quiso moverse y ver qué sucedía, pero su cuerpo no se movió. La confusión dio paso al miedo, hasta que el terror le estalló en las tripas cuando el susurro materno cayó de repente para ser reemplazado por un murmullo que se arrastraba por la habitación como 1000 culebras arrastrándose dentro de las paredes y debajo de la cama. Quiso buscar socorro a gritos, convencido de que uno de esos humanos desconocidos había invadido el cuarto, pero ninguna fuerza lograba despertar su cuerpo. El pánico le devoró la cabeza, le partió los nervios, quemándole el pecho, los ojos apretados y las manos, hasta que finalmente la voz siniestra se detuvo y la respiración agitada de mamá regresó. El sonido de sus pasos recorría la habitación en medio de sollozos lastimeros. De pronto habló con una voz que parecía costarle cada sílaba. Siempre permaneceré sana, murmuró, sembrando consuelo en el corazón del pequeño. Sí, pero también un dolor abrasador. Sus pisadas se desvanecían, tropezando en la penumbra. Siempre estaré viviendo por ti, siempre permaneceré sana por ti. Mi bebé hermoso, perdóname, Shinri, suplicó mientras
ahogaba un llanto explosivo bajo sus manos. Shinryu se devolvía dentro de sí, sintiendo que perforaban en su corazón un hueco que jamás podría ser reparado, mientras un charco de lágrimas se propagaba a su alrededor. No supo cuánto tiempo pasó ni qué más ocurrió, pero cuando al fin pudo despertar, gritar y agitar sus brazos con escándalo, se encontró con el rostro de un hombre impávido que no parpadeaba, que simplemente lo estudiaba como si Shinryu fuera un hueso partido sobre una mesa. En aquella tarde, con la luz declinante del día filtrándose por la ventana, Shinryu enfrentó una realidad desgarradora. Su madre había desaparecido sin dejar huella para ser reencontrada, rompiendo con la promesa más grande de todas: siempre cuidaré de ti. También cuando supo que lo había entregado a la custodia de aquel sujeto, aquel que lo miraba como si el llanto fuera un dato que no altera ninguna conclusión, alguien ocupaba el espacio sin calentarlo, alguien cuyos ojos recibían la luz sin devolverla. A este hombre, de ahora en adelante, debería llamar papá. ¿Mm? Y ahora sí, llegamos al capítulo 1. Y dice: Argus, la escuela de entrenamiento. Casi nadie en este mundo sabe lo que significa el Ragnarok. Y así pudiese ser mejor. Creía la sombra que caminaba que caminaba entre las tres lunas. Porque cuando llegue los tomará a todos por sorpresa. Shinryu tomó el diario de la mesilla del hotel donde había pasado la noche. En cuanto lo hizo, no pudo dar crédito a lo que veía. Pero allí estaba, frente a sus ojos, una noticia atroz impresa en el papel ligeramente a su lado. Cortesía de la heroíta tiñendo las hojas, encabezada por un titular que vaticinaba tiempos oscuros para todo el mundo. Se confirma un drástico aumento de los seguidores de Ereo. Tales sujetos habían liderado un ataque de mana y explosiones contra la capital del imperio de Sidón, no lejos del castillo donde residía la emperatriz. 62 muertos y más de 300 heridos fue el resultado de la manifestación de dichos malvados. Personas que proclamaban una religión distorsionada y aseguraban que había que pecar por un bien mayor. Eran fieles adoradores del dios de la oscuridad. Para Shinryu, era imposible entender que existieran personas tan desesperadas que dedicaran su fe al dios de la maldad. Era Evo quien se regocijaba con el sufrimiento, la injusticia y todas las impurezas que brotaban del ser humano. Incapaz de leer algo más, se dirigió a la ducha con la intención de lavar sus pensamientos más que su piel. También necesitaba recuperar el entusiasmo con el que había despertado. Hoy debía de ser uno de los días más felices de su vida y nada podía arruinarlo. Pero mientras alistaba su maleta y su imponente espada de 2 manos, la alegría se mostraba aún esquiva. Solo tras un largo rato, una voz interior logró acallar su abatimiento. ¿Acaso no recuerdas todo lo que luchaste por este momento? Anímate de una vez. Una sonrisa se abrió el paso, renuente pero genuina. Al fin y al cabo tenía más motivos para celebrar que para lamentarse. Al fin y al cabo estaba a punto de entrar a Argus, a la escuela que educaba a guerreros para cazar magos. Con un suspiro, abandonó el hotel en el que se había hospedado. De inmediato fue envuelto por la calidez de un sol radiante que iluminaba la estampa pintoresca de Alice. El pueblo, que funcionaba como una antesala de Argus, se extendía cual tapiz de casas con techos de teja y entramados de madera, blanqueando calles de un empedrado pulcro. Al fondo,
Imponentes y majestuosas, se alzaban montañas de picos cristalizados que parecían tocar el cielo. De comunes, de comunes no tenían nada. Hilos de energía azulada, como rayos líquidos, danzaban entre los riscos. Al fondo, imponentes y majestuosas, se alzaban montañas de picos. Ok, ya. A su paso, las herrerías a pie de calle entonaban una sinfonía de martillos y chispas, mientras los puestos de mercado rebosaban de vida. Lo más asombroso eran los laboratorios alquímicos. De sus chimeneas brotaban burbujas coloridas que flotaban juguetonamente sobre la multitud, teñiendo el aire con reflejos de arcoíris y un aroma a jabón mezclado con hierba fresca. Unas calles más allá, Shinryu se encontró con un tren blanco que serpenteaba por el pueblo. Su forma le hizo recordar una bala blanca. Sin embargo, su silueta aerodinámica solo pintaba una ilusión de velocidad, pues su andar era lo más vacío. Todo a su alrededor era una danza entre lo coloquial y tecnológico, y él, en el centro de todo, se sentía parte de ella, un espectador y a la vez protagonista de una historia que apenas comenzaba. Acá tenemos a Shinryu. Le resultaba increíble saber que Alice había sido construida por la misma escuela Argus, como una extensión de sí misma, para mantener las vivencias y todo tipo de comercio fuera de sus instalaciones. El bullicio de la gente, el movimiento cargado de fervor y las criaturas tan peculiares, como un jabalí tricolor de tamaño colosal. Se me movió un poco por una promoción del antivirus, pero bueno. Como un jabalí tricolor de tamaño colosal, le hicieron sentir sobrecogido. Pero no debía temer, se dijo a sí mismo. Ya era un chico grande y entrenado. Tenía 15 años para ser exactos. Habría dado su vida por explorar cada rincón, pero su prioridad era encontrar a Kiran, el profesor encargado de recibirlo. Por fortuna, no tardó en divisar el punto de encuentro, una vasta plaza que servía de frontera entre el pueblo y los dominios que dirigían a la escuela. Pero antes siquiera de poner un pie en ella, una cruda realidad lo golpeó de frente. La plaza era un hervidero de caos. Columnas de humo negro ensuciaban el cielo, ahogando los gritos de una multitud que correteaba. Bajo sus pies había instrumentos destrozados, puestos de venta volcados y flores pisoteadas contra el pavimento. Los bancos de piedra yacían hechos añicos, mientras la estatua de la mujer alada, una divinidad de plumas suaves y mirada bondadosa, era devorada por las llamas. Shinryu se quedó petrificado, reconociendo la figura al instante. Loisa. El primer impulso de su mente fue buscar una explicación lógica. Debía ser un accidente. Las ideas de un ataque deliberado contra la diosa del amor le parecían un sacrilegio inverosímil. Pero entonces las palabras de una mujer lo cortaron. Solo los ciegos se postran ante imágenes sin vida. Canten, pues, sigan adorando a esa falsedad inventada por los templos para mantener a la gente idiotizada. Desde un rincón de la plaza, varios alumnos vestidos de blanco se habían congregado para rendir homenaje a los tres dioses divinos hasta que, evidentemente, habían sido irrumpidos por esa mujer y varios sujetos que la respaldaban. Shinryu sentía que la sangre se le sacudía ante tal profanación. ¿Qué mal había en la fe? Sin la guía de Loisa no habría compasión. Sin Taros, el sol no bañaría al mundo.
El sol no bañaría el mundo con su luz, y sin Arcana, los sueños y las artes espirituales simplemente no existirían. Entiéndalo de una vez por todas. Los tres dioses divinos no existen, espetó la mujer, exponiendo su corazón roto y cargado de impotencia. ¿No pueden darse cuenta? Los guardias forcejaban para contener a los manifestantes que se dispersaban buscando nuevos objetivos que destruir. Mientras tanto, los pueblerinos observaban desde la distancia, con una mezcla de ira y terror. 334 años llevamos soportando a los magos enloquecidos y esos supuestos dioses siguen sin mover un solo dedo. La voz rabiosa de la protestante reverberó sobre cada rincón de la plaza. Un guardia la abordó por la espalda, pero ella, con venas palpitantes en el rostro, luchó hasta propinarle un golpe en las costillas que le permitió zafarse. Argus no es más que un centro de hipócritas que les enseña a los estudiantes a seguir una doctrina de dioses falsos. Cállate de una vez por todas, rugió una herrera, abriéndose paso entre la gente con puños tiznados de hollín. ¿Cómo te atreves a atacar a nuestros jóvenes estudiantes de esta manera? Ellos solo querían expresar su agradecimiento a los tres dioses. ¿Acaso eres una seguidora del dios oscuro? Quisiera hacerlo porque parece que es el único dios que sí responde. Gritó entre lágrimas, sin importarle el peso suicida de sus palabras. Tras un instante de horror colectivo, la multitud estalló, incapaz de soportar una historia que sí parecía seguir al dios oscuro. Aluviones de escombros, maderas rotas y restos de metal volaron hacia ella. Un fragmento metálico le rasgó la frente, dejando hileras de sangre y dejando que hileras de sangre le nublaran la vista. Aún así, la mujer se mantuvo en su lugar. Un guardia logró finalmente atraparla, pero ella, poseída por una ira que trascendía lo humano, lanzó la peor declaración de todas. Con toda la fuerza de mi espíritu y alma maldigo la vida de Eloísa, de Arcana y Taros, los maldigo a los tres. El silencio cayó con el peso de una losa metafórica entre la multitud. El guardia la soltó enseguida y el resto se apartó con la certeza de que caería un rayo celestial sobre la plaza. Pero no hubo trueno, no hubo justicia, nada se asomó desde ningún lado. De esta forma, la mujer sonrió de manera temblorosa pero radiante. Ella sabía que maldecir a los dioses divinos era una de las mejores formas de encender la ira divina. Los incontables castigos, que incluso desgarraron almas humanas en pedazos en tiempos antiguos, yacían relatados en piedras que claramente habían sido construidas por los corruptos sacerdotes. Allí, en pie, era un testimonio viviente de una verdad que nadie podía negar más. Los dioses divinos habían abandonado a la humanidad de tal forma que ni siquiera sus castigos se manifestaban. ¿Necesitarán más pruebas? Preguntó con el anhelo de abrir el entendimiento. Debemos buscar una solución diferente para que los magos... Un zumbido súbito cortó su frase. Un anhelo le había rozado la sien con violencia. Un objeto, le había rozado la sien con violencia. Al llevarse la mano a la herida, sus palmas se tiñeron de rojo. Levantó la mirada, aturdida, y lo que observó fue mucho peor que la piel abierta. Los pueblerinos, que no tardaron en escupir gritos y acusaciones, convencidos de que debían defender a los dioses todavía más. Algunos aseguraron que la falta de juicio había sido una obra de misericordia. Otra prueba más que Eloísa, Arcana y Taros sí existían. La perspectiva de esta mujer, en cambio, los dioses habían dejado a la humanidad a la deriva mucho antes de que la maldición de los magos existiera. Ningún acto de arrepentimiento o adoración eran suficientes para invocar su regreso. ¿Por qué seguir esperando tanto de ellos? Si existen, si son tan poderosos, y misericordiosos, entonces que me devuelvan a mis dos hermanas pequeñas. Suplicó, desgarrando su ser. ¿Por qué
lunático mago se las dio de comida a los monstruos del mar, riéndose, pues según él no eran más que masas de carne que nacieron para hacer alimento. Vamos, poderosos dioses, revivan a mis hermanas, actúen a través de cualquier fuerza. Ciérrenme la boca si esa es la única manera de mostrar mi equivocada manera de pensar. La multitud fue golpeada con una variedad de emociones. Algunos se petrificaron, otros rostros desencajados, otros se mostraron desencajados, perdón, y hubo quienes se negaron a creer. Finalmente, la atmósfera se quebró con la llegada de los soldados imperiales, quienes impusieron el orden que tanto hacía falta. Al frente cabalgaba una mujer de armadura centellante y una extensa cabellera que ondeaba como un estandarte de guerra. Llévense presos a todos, ordenó con una frialdad despiadada. Ya sean seguidores de Erebo, ¿no? Han cometido un delito grave, especialmente esta mujer. Algunos manifestantes intentaron resistirse, pero la mayoría se rindió con el alma quebrada, incluida la mujer, quien ya no tenía fuerzas ni para sostener la mirada. Tal vez los dioses divinos hayan mostrado clemencia hacia tu vida, dijo la mujer, la líder imperial. Por lo tanto, nosotras también lo haremos, pero los has maldecido y debe ser castigada, aunque en nuestras manos sí puede llevarse a cabo. Somos el imperio de Sidón, la encarnación de la voluntad divina. Nos ocupamos de asuntos demasiado insignificantes para la inmensa esencia de los dioses. Los soldados arriaron a los prisioneros hasta carruajes motorizados, bestias estrambóticas de metal que rugían sobre sus ruedas. La líder, sin embargo, no se retiró de inmediato. Se dirigió hacia un hombre de complexión robusta y cabello rojo, cortado tan al ras que revelaba la forma de su cráneo. Era Kiran, el profesor de Argos. Debe tener más cuidado en el futuro, profesor. Sería apropiado que uno de ustedes o algún escolta acompañe a los alumnos cuando deseen rendir culto a los tres dioses, advirtió la líder imperial. Kiran inclinó la cabeza, con la palma extendida sobre el corazón. Comprometo mi alma para cuidar a mis alumnos. Los seguidores de Erebo pueden desatar un nuevo tiempo de oscuridad, profesor. Uno como ninguno. ¿Está usted preparado? Preguntó mientras se acomodaba una bufanda hasta cubrirse la nariz, dejando ver unos ojos afilados. Un escalofrío recorrió la columna de Kiran. Tras una última mirada gélida, el oficial subió al vagón donde se encontraba la mujer. Allí, en el confinamiento de las cuatro paredes y movida por una búsqueda obsesiva de lealtad divina, exigió saber si servía al dios oscuro. La mujer afirmó que lo haría solo si él podía devolverle a sus hermanitas. La líder no tuvo piedad ante tal respuesta. Con solo un movimiento de espada, cercenó la cabeza de la mujer en menos de un parpadeo. Un chorro de sangre salpicó las paredes del vagón en una línea perfecta. La cabeza rodó hacia un lado, con los ojos aún empeñados en lágrimas y la boca abierta en un grito que la muerte dejó inconcluso. Los demás prisioneros se pusieron de pie con horror e intentaron reclamar algo que, a pesar de todo, era ilegal. Pero fueron rápidamente silenciados por los demás guerreros imperiales, quienes les golpearon sin decencia alguna. La líder miró la escena con indolencia, mientras limpiaba la sangre de la armadura con asco. Se marchó de Alice en el carruaje, con una postura tan erguida y orgullosa que parecía creerse una heroína de la mismísima humanidad. Shinryu, que había estado en un rincón de la plaza sin medir palabra, recogió la maleta que había dejado caer. Sus nudillos se tensaron al rodear las asas, pero sus manos no temblaron.
Se irguió con lentitud y avanzó entre los restos de la plaza, con la mandíbula apretada y la vista fija en un punto indeterminado del suelo empedrado, evitando los charcos de sangre y ceniza. Se dirigió hacia el profesor Kiran y se quedó allí, esperando en un silencio tan denso que el profesor no notó su presencia hasta que lo tuvo un paso de distancia y un gigantesco brinco al verlo. ¿Tú eres Shinryu?, preguntó, aferrando un pequeño libro entre sus manos. Comenzó a pasar las páginas con una expresión de extrema confusión, murmurando para sí: Akari, Kaid, Isari, belga Shinryu, ¿no? Shinryu estaba tan acostumbrado a todo tipo de reacciones debido a su largo y exótico no. Asintió, causando que el rostro desconcertado del profesor cambiara de preocupación. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Solo conocía a Kiran por las revistas. Había leído decenas de artículos sobre su carácter paternal y su gran físico. Al tenerlo enfrente, sin embargo, el corazón le tembló. Sus ojos eran dos cálidas flamas cargadas de humanidad, demostrando una realidad mucho más profunda de lo que las fotos permitían adivinar. Kiran se disculpó por la horrible bienvenida que había recibido. Shinryu solo se dedicó a escuchar. El profesor, algo extrañado, concluyó: No nos atrasemos más, vamos a la escuela. Pero profesor, aún no me ha aclarado algo. ¿Qué cosa? ¿Realmente me aceptaron en Argus?, preguntó con los hombros tensos. ¿Qué?, cuestionó, creyendo haber oído mal. Shinryu, después de todo lo que ha sucedido, ¿aún lo dudas? Suspiró, conmoviéndose por la vulnerabilidad y anhelo que brillaban en los ojos del muchacho. ¿Pero he sido aceptado del todo? Pero por supuesto que sí, muchacho, por favor. Shinryu abrió los ojos, mostrando una mirada traumatizada, hasta que las lágrimas brotaron mientras empezaba a agradecer un montón de veces, sin importar la sorpresa que causaba en el profesor. Disculpe mi pregunta, profesor, y sé que es tonta, pero usted sabe cuánto pedí. Supongo que tus dudas también se deben a que tu matrícula estará sujeta bajo condiciones especiales, dijo comprensivo. Pero permíteme explicarte todo una vez que estemos en la escuela, ¿de acuerdo? El chico no podía contener sus lágrimas y la razón era una sola. Toda su vida había esperado escuchar una simple palabra: aceptación. Las respuestas que había recibido de las 4 escuelas principales habían sido muy distintas durante muchos años. Lo sentimos, pero es imposible para nosotros aceptar a un nuevo alumno en tu condición. Pero ahora estaba aquí, a punto de cambiar su vida. Ya estaba hecho. Después de limpiarse muy bien los ojos, avanzó junto al profesor entre las calles empedradas del pueblo. Tras unos minutos llegaron a la salida, donde se encontraron con una peculiar prueba para poder entrar a los senderos de Argus. Los Kimaelis, Raxas, protegían el sendero contra todo aquel que no tuviera el olor de la flor calista. Eran felinos con pieles franjeadas en diversos colores y una punta de cola que parecía lanza. Aunque Shinryu se tensó al ser olfateado, fue aprobado sin problemas, por lo que pudo montar un Kimael de mayor tamaño que lo llevaría a su anhelado destino. Durante el cambio, no a remolinar su mente entre una pregunta y otra,
¿Cuánto aprendería en Argus? ¿Haría amigos? ¿Qué le dirían todos una vez que sepan sobre su condición? ¿Y sería realmente capaz de enlazarse con un Sein? Con una de esas criaturas que podían prestar una o dos magias a alguien que había nacido sin ellas, llevándolo a parecerse mínimamente a un mago, aunque, por supuesto, jamás podría parecerse a una de estas personas que había nacido con todos los elementos. La ansiedad corría hacia su cúspide, sin embargo, se vio interrumpida cuando el camino se ensanchó para revelar la majestuosa entrada de Argos. El suelo que se extendía por los alrededores era una amplia y curvada cancha, acogiendo las imponentes patas de los Quimaeles. Frente a ellos se alzaban las murallas de la escuela, colinas cuyas formas ondulantes rodeaban el palacio más grandioso del área este de Sidón. Cada tramo estaba bañado por un blanco tan fresco y luminoso que era cual pastel tentando los dedos. Las dos puertas de entrada, en contraste, se hacían destacar con su madera azulada, abiertas entre dos soldados escultorios y arrodillados que rendían reverencia a los valientes visitantes. Se movió, ¿sí o no? Al traspasar las murallas, Shinra se encontró con un jardín exuberante que procedía a las torres de la escuela, columnas orgullosas y meticulosamente organizadas. Algunas torres parecían vestirse de placas de oro que se posicionaban con gracia y cuidado a través de la divina arquitectura. Desde la estatua de un dragón brotaba una cascada cristalina que alimentaba numerosas fuentes. El agua salpicando componía un ballet entre diversas flores, creando una sinfonía multicolor y un patinaje a través del viento. Un poema de belleza que terminó por arrebatar el corazón de Shinra. Bienvenido a Argos, muchacho, expresó el profesor, contagiado por el encanto que Shinra le proyectaba. Los ojos del menor eran un verdadero espectáculo luminoso. El resto del día consistió en realizar los tan esperados trámites de matrícula y otros. La escuela estaba casi desierta, con solo unos cuantos alumnos que se alojaban en ella. No faltaban los días para que las clases iniciaran. Cerca de la noche, Shinra se encaminó hacia la oficina del profesor jefe, que le pidió tomar una decisión crucial que determinaría gran parte de su vida en la escuela. Debía elegir entre las clases B1 o B2. Te aconsejo que escojas la clase B1, muchacho, dijo Kiran, frotándose las manos. ¿De verdad? ¿Pero puedo saber por qué, profesor? Bueno, porque... No, muchacho, no te compliques si solo haces caso, exclamó con un respingo. La clase B1 es mejor. Y mejor para ti. Yo sé por qué te lo digo. Ante la mirada extrañada del joven, se adelantó a decir: ya se está haciendo tarde. Es hora de que conozcas la zona de los dormitorios. Shinra fue guiado hacia los dormitorios, ubicados en edificios de formas exóticas al aire libre. Un jardín los antecedía, adornado con pequeñas canaletas y puentes artesanales. Cuando la oscuridad se apoderó del cielo, Shinra se encontró incapaz de imponer orden en su cabeza. En su cuarto recordaba vívidamente el ataque a la plaza, a la mujer y a las nefastas noticias del mundo sobre los seguidores de Ereo. Sabían, por supuesto, que la raíz de todos los problemas residía en la maldición de los magos, lo que había llevado a destruir la cultura de Sidón en demasiadas formas. No lo soportaban más. Se arrodilló junto a su cama y rezó a Loisa, la diosa a la que había sido entregado.
Yo no quiero que el mundo siga cayendo de esta forma. Loisa, estoy aquí. Al fin en Argus. Úsame de algún modo. Recuerda que yo sé algo que puede cambiar todo esto. Conozco a la única maga inmune del mundo. Se recostó en la cama. Antes de cerrar los ojos, se preguntó: ¿mi oración habrá servido de algo? A pesar de que durmió con la mente revuelta, se levantó dispuesto a dar todo, muy temprano cuando el sol apenas se levantaba por las montañas. Cargó un nuevo mapa consigo, una pequeña mochila y su espada de 2 manos. El entusiasmo le hacía vibrar, ya que el profesor Kira le había dicho que podía explorar la escuela en las zonas marcadas por el mapa. ¿Quién no estaría entusiasmado al revisar un palacio lleno de estructuras exóticas, cargado de historias, con paredes que susurraban magia? Además, las clases iniciaban mañana, así que tenía todo el día para curiosear. Creo que hay una parroquia en la que puedo seguir orando. Sin embargo, antes de lanzarse a su aventura, experimentó la vivencia más rara que un alumno podría experimentar dentro de una escuela. Incluso en una como Argus, incluso en un mundo donde la magia existía. Mientras se acercaba a un pequeño puente que lo llevaría afuera del jardín de los dormitorios, se encontró con un conejo. Lo realmente asombroso no residía allí, sino en la apariencia de la criatura. Era de un blanco cristalino, conformada por infinitas partículas etéreas que lo moldeaban en su forma de conejo, dándole un toque cósmico y celestial. Tenía la altura de una pequeña bota y se encontraba sentado, observando a Shinri con ansias, con alegría, como si al fin hubiese llegado la persona que había esperado tanto tiempo. ¿Y recuerdan ustedes una canción con conejo? Pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Ha terminado la lectura de este capítulo. Y si les ha gustado, pues esta hora, yo les invito a seguir a Mr. Renek, que lo tenemos aquí. Pueden darle, yo ya lo estoy siguiendo desde ese tiempo, pero si ustedes quieren hacerlo, denle en seguir. Y bueno, como les prometí, esta ha sido la lectura del capítulo 1 de esta historia. Y bueno, nos estaremos viendo también en breve para la lectura del capítulo 1 como les había prometido, porque estaría grabando 2 esta semana.